El primer día que desapareces de la vida de una mujer, el impacto no siempre es visible, pero es real. A menudo, ese primer día parece para ella un respiro, un pequeño alivio, porque la mente humana se acostumbra a la rutina y a veces confunde la familiaridad con peso. Piensa que quizá estás ocupado, que tienes trabajo, que necesitabas espacio. Es un pensamiento cómodo, que le permite mantener la ilusión de que nada ha cambiado de verdad. En ese momento no siente preocupación, siente una curiosidad suave, como si el silencio fuera temporal, algo que terminará pronto. La mente todavía no enciende las alarmas porque confía en el hábito, en la idea de que volverás, de que tu presencia es segura. Pero la psicología humana rara vez se queda quieta. A medida que las horas pasan, aunque ella intente mantener su rutina, algo invisible comienza a moverse. Se pregunta por qué el mensaje que solía llegar temprano no llegó hoy. ¿Por qué la llamada que esperaba no apareció? No lo dice en voz alta ni lo admite a sí misma, pero esa pregunta no resuelta empieza a ocupar espacio. En las relaciones, la presencia constante crea una sensación de certeza cuando desapareces. Esa certeza se tambalea, y aunque todavía no lo llame pérdida, la mente lo registra como una pequeña grieta en lo familiar. El segundo día, el alivio inicial empieza a desvanecerse, no porque ya te extrañe desesperadamente, sino porque la mente humana se incomoda cuando no puede explicar un cambio. La curiosidad se mezcla con una ligera inquietud. Empieza a pensar, ¿por qué no ha respondido aún? Quizá está más ocupado de lo normal. Busca explicaciones que la tranquilicen, pero mientras lo hace, se da cuenta de que está buscando. Y buscar significa que el silencio ha comenzado a importar. Lo que antes daba por sentado ahora se convierte en una ausencia que requiere respuesta. La mente, que suele aferrarse a los hábitos, comienza a sentir el primer tirón de incomodidad. No lo dice, pero su pensamiento ya se está moviendo hacia ti, incluso sin quererlo. El tercer día es diferente. El silencio deja de ser solo ausencia para convertirse en espejo. Ya no busca únicamente una explicación externa, empieza a mirarse a sí misma. ¿Dije algo que lo alejó? ¿Hice algo mal? La mente humana tiende a llenar los vacíos con historias, y esas historias casi siempre hablan de uno mismo. Lo que no entienden muchos hombres es que el vacío es más elocuente que cualquier discurso. Mientras más callas, más habla el silencio, porque obliga a la otra persona a enfrentarse a preguntas que normalmente evitaría. Ella no está acostumbrada a tu ausencia, y ahora esa ausencia se convierte en un recordatorio de lo que antes era seguro y que de repente ya no está. Para el cuarto día, el silencio empieza a sentirse más como distancia que como un simple espacio. Es en este punto cuando se da cuenta de que las pequeñas rutinas que parecían triviales, los mensajes cortos, las bromas, los detalles que parecían insignificantes, en realidad formaban parte del tejido emocional que sostenía la conexión. Ahora ese tejido se siente desgarrado. No está enojada aún, no siente resentimiento, pero empieza a notar el vacío que deja lo que ya no tiene. La mente humana está diseñada para buscar patrones, y cuando el patrón cambia, busca comprender el porqué. Ese esfuerzo por comprender es el primer indicio de que tu silencio ha comenzado a ocupar un lugar en su mundo interior. El quinto día es cuando la incomodidad se transforma en verdadera conciencia. Ya no puede evitar admitir que algo cambió. Lo que antes pensaba que era una pausa temporal empieza a parecer un giro, una decisión. Se da cuenta de que no tiene control sobre tu respuesta ni sobre tu presencia, y ese descubrimiento le provoca una sensación de vulnerabilidad que no había considerado. Es aquí donde el silencio deja de ser neutro y empieza a tener peso. La ausencia no es solo física, es psicológica. Se da cuenta de que su mente está más ocupada pensando en ti de lo que le gustaría admitir. Lo que antes era simple curiosidad ahora se convierte en un hilo que tira de sus pensamientos sin que lo decida conscientemente. El sexto día es más silencioso desde fuera, pero más ruidoso por dentro. Ella sigue con su vida diaria, sonríe en público, conversa con los demás, pero el pensamiento persiste. La mente comienza a recrear momentos pasados, recuerda la última conversación que tuvieron, busca detalles que quizá pasaron desapercibidos. Esa revisión del pasado es una señal de que el presente, con tu ausencia, se ha convertido en un misterio que necesita descifrar. El silencio que mantienes,
lejos de borrarte, te vuelve más presente en su mente, porque la obliga a interactuar con un vacío que no puede llenar fácilmente. La paradoja del desapego es que mientras más te retiras con serenidad, más se acerca ella a tu recuerdo. Para el séptimo día, algo profundo comienza a cambiar. Ya no solo se pregunta qué pasó contigo, empieza a preguntarse qué significa para ella esa ausencia. Se da cuenta de que la certeza de tenerte ahí era más importante de lo que había admitido. Empieza a entender que daba por sentado algo que ahora no tiene. Este es el punto en que el silencio deja de ser un misterio externo y empieza a convertirse en un espejo interno. Se enfrenta a emociones que antes no consideraba: extrañar, dudar, reflexionar sobre lo que valoraba sin darse cuenta. Este proceso no lo controlas tú con palabras ni gestos, lo controla el tiempo, el espacio y el silencio. El octavo día, tu desaparición deja de sentirse como un simple evento y se transforma en una narrativa. En su mente empieza a tejer explicaciones que intentan darle sentido a lo que percibe. Puede que piense que has cambiado, que ya no estás interesado, o que tomaste distancia por una razón que aún no entiende. Cada explicación que construye es, sin darse cuenta, un reconocimiento de que tu ausencia tiene significado, de que ha alterado el equilibrio de su mundo emocional. Este es el poder silencioso del desapego. No se trata de herir ni de castigar, sino de permitir que el otro descubra el valor de tu presencia al enfrentarse a su ausencia. El noveno día es cuando la distancia comienza a sentirse como pérdida. Ya no busca solo entender, empieza a sentir que algo valioso se le escapa. Es en este punto cuando el vacío que dejaste adquiere más peso que muchas de las palabras que pudieron haber sido dichas. La mente humana tiende a valorar aquello que cree estar perdiendo más de lo que valora lo que siente asegurado. Este cambio emocional es crucial, porque no surge de ningún esfuerzo por tu parte, sino de la dinámica natural de la percepción humana. Cuando alguien percibe que algo importante ya no está, lo reconsidera con una intensidad que no tenía antes. Para el décimo día, la narrativa que empezó como curiosidad se ha convertido en reflexión. Ella ya no se pregunta solamente por qué desapareciste, empieza a preguntarse qué significa tu ausencia para ella misma. Este es el punto en que el silencio deja de ser algo que le haces y se convierte en algo que ella vive. Descubre que el espacio que antes dabas no era solo compañía, sino también parte de la estructura emocional de su vida. El silencio se convierte entonces en un recordatorio de que nada está garantizado, de que las relaciones no son derechos adquiridos, sino conexiones vivas que pueden cambiar o desaparecer. Este proceso día a día revela algo profundo sobre la naturaleza humana, que el verdadero poder no está en lo que dices ni en lo que exiges, sino en tu capacidad de mantenerte firme, de no reaccionar por impulso, de permitir que el tiempo y el vacío hagan lo que las palabras no pueden. No se trata de manipulación ni de juegos, se trata de autocontrol. Al desaparecer, no buscas castigar ni probar un punto. Lo que haces, consciente o inconscientemente, es crear el espacio para que la otra persona vea, sienta y valore lo que antes daba por sentado. El desapego estoico no es frialdad ni indiferencia. Es la comprensión de que no necesitas imponer tu presencia para tener valor. Es la capacidad de retirarte con dignidad cuando es necesario, confiando en que lo que es verdadero no requiere persecución, sino constancia interna. Cada día de tu silencio es una lección no solo para ella, sino también para ti, porque refuerza tu capacidad de no depender de la reacción ajena para definir quién eres. Así, lo que empieza como un simple acto de desaparecer se convierte en un proceso transformador. Para ella, es un viaje desde la curiosidad hacia la reflexión. Para ti, es un ejercicio de autodominio. Y en ese espacio invisible entre los dos, el silencio se vuelve el maestro más elocuente, mostrando que el verdadero poder no se encuentra en la fuerza externa, sino en la serenidad interna que sostiene el desapego. A medida que los días pasan, el vacío deja de ser solo un espacio silencioso y se convierte en un terreno que ella no puede evitar explorar. La mente humana odia los huecos sin explicación, prefiere incluso una respuesta dolorosa antes que el misterio. Al principio, ella intenta convencerse de que no es gran cosa, que tal vez estás ocupado o que simplemente necesitabas tiempo. Pero mientras más se repite esa historia, más empieza a notar que es solo una historia que no responde a la inquietud que siente. Así,
La curiosidad empieza a transformarse lentamente en preguntas más profundas. En el cuarto día, el silencio deja de ser un evento temporal y empieza a sentirse como un patrón. Ella comienza a recordar cada pequeño detalle de los últimos encuentros, como si buscara pistas escondidas. Vuelve a pensar en las últimas palabras que intercambiaron, en el tono de tu voz, en los gestos, buscando en ellos señales que expliquen el cambio. La mente busca orden. Intenta construir una narrativa que calme la sensación de incertidumbre, pero esa misma búsqueda la atrapa. Porque mientras más se sumerge en esos recuerdos, más presente te vuelves en su mente, aunque no estés allí físicamente. El quinto día es más desafiante para ella. La pregunta deja de ser un simple ¿por qué no responde? Y empieza a convertirse en ¿qué significa esto para mí? Ya no es solo curiosidad. Es un cuestionamiento que la obliga a reflexionar sobre la dinámica entre ambos. Comienza a preguntarse si algo de lo que dijo, algo que hizo, provocó este cambio. Incluso cuando intenta no culparse, su mente sigue regresando al mismo punto. Tu ausencia no se siente accidental. Empieza a sospechar que es una elección de tu parte. Ese pensamiento le provoca un ligero desasosiego, porque implica que quizá no tiene el control que creía tener sobre la relación. Para el sexto día, el silencio ha logrado algo que pocas palabras pueden lograr. Ha creado un espacio donde ella se enfrenta no solo a tu ausencia, sino a sí misma. En ese espacio empieza a reconocer cosas que antes pasaban desapercibidas. Recuerda momentos en los que quizás dio por hecho tu presencia, instantes en los que asumió que siempre estarías ahí. Este reconocimiento no es inmediato ni sencillo, pero el tiempo sin contacto lo alimenta. La mente humana tiende a subestimar lo que es constante, pero cuando esa constancia desaparece, la reevaluación se vuelve inevitable. El séptimo día es un punto de inflexión. Ya no es solo una cuestión de buscar pistas, ahora empieza a sentir el peso emocional de la ausencia. Comienza a notar los pequeños vacíos en su día, los espacios donde antes aparecías y que ahora están en silencio. Tal vez sea una notificación que no llega, una broma que no recibe respuesta, una rutina que se interrumpe. Es en estos detalles cotidianos donde empieza a sentir la verdadera magnitud de lo que ha perdido. No porque dependiera completamente de ti, sino porque la costumbre de tenerte presente se había entrelazado con su vida más de lo que había reconocido. El octavo día, el silencio ya no se percibe solo como distancia, sino como un mensaje en sí mismo. Ella empieza a pensar que tu desaparición no fue un accidente ni un descuido. Empieza a preguntarse si se debe a algo que hizo o dejó de hacer, o si simplemente fue una decisión tuya basada en algo más profundo. Este tipo de reflexión es poderosa porque la lleva a cuestionar no solo la relación, sino su propia conducta. Sin que digas una palabra, tu silencio se convierte en un catalizador de introspección. El noveno día, la curiosidad inicial se transforma en una sensación más aguda, una mezcla de intriga y respeto. Se da cuenta de que la mayoría de las personas, al distanciarse, suelen regresar de inmediato con explicaciones, excusas o demandas. Tú no lo has hecho. Y esa diferencia, esa calma que muestras al no romper el silencio, le sugiere que hay algo más sólido en ti, algo que no depende de la reacción del otro. Este respeto no siempre se expresa en palabras, pero se instala en su percepción de ti. Empieza a entender que no eres alguien que actúa desde el impulso o la necesidad, sino desde el autocontrol. El décimo día, el silencio ya no se siente como un vacío neutro, sino como una presencia invisible. Se convierte en un recordatorio constante de lo que había y de lo que ahora no está. Esto es lo que muchos no comprenden. El verdadero impacto de desaparecer no está en la ausencia en sí, sino en lo que esa ausencia obliga a ver. El silencio es un espejo que devuelve a la otra persona la imagen de sus propios actos, de lo que valoraba y de lo que tal vez descuidó. No hay reproche, no hay sermones, pero hay un tipo de lección que solo el tiempo y el espacio pueden enseñar. A medida que los días siguen avanzando, la mente de ella pasa de buscar respuestas en el pasado a experimentar el presente de una forma distinta. Descubre que las pequeñas atenciones, los gestos cotidianos, las palabras que parecían simples, ahora tienen un peso emocional que antes no había apreciado. Esto no siempre la hace sentir tristeza de inmediato, a veces siente frustración,
a veces confusión. Pero cada emoción es un indicio de que el silencio ha cambiado algo dentro de ella. Lo que antes parecía seguro ahora parece frágil, y lo frágil tiende a valorarse más. El poder del desapego no radica en manipular emociones, sino en mostrar que no necesitas imponerte para tener impacto. Al no reaccionar de manera impulsiva, al no llenar el espacio con explicaciones, demuestras que tu valor no depende de que ella lo reconozca. Y en esa calma, sin que lo busques, surge una atracción diferente, la atracción hacia alguien que no está desesperado por ser entendido ni por ser validado. Esto crea un contraste que resalta aún más porque es poco común. La mayoría de las personas, ante el silencio de otro, busca romperlo de inmediato. Tú no lo haces. Y esa decisión, aunque parezca simple, tiene un efecto profundo porque rompe el patrón esperado. Lo esperado es el reproche, la insistencia, el drama. Lo inesperado es el silencio firme, el espacio que no se llena con demandas. Este quiebre en el patrón hace que ella, casi sin darse cuenta, empiece a girar más su atención hacia ti, no porque se lo pidas, sino porque su propia mente busca resolver el misterio que creaste. Con el paso del tiempo, este proceso mental la lleva a un punto en el que ya no solo quiere entender tu desaparición, sino también reconsiderar su propia manera de relacionarse. Comienza a pensar en lo que aportabas a su vida, en la energía que traías, en los detalles que quizá daba por sentado. Es en este punto donde la ausencia comienza a transformarse en valor. Lo que antes parecía una presencia común, casi automática, ahora adquiere el brillo de algo que se perdió y que no puede recuperarse con facilidad. Estoico no es el que desaparece para herir, sino el que se retira porque entiende que no todo debe ser explicado ni exigido. Este tipo de autocontrol es lo que convierte el silencio en algo más que una ausencia. Se convierte en un recordatorio de que el verdadero poder no está en la reacción, sino en la elección de no reaccionar. El silencio disciplinado es más difícil que el enojo, porque requiere dominio de uno mismo. El momento más delicado de todo este proceso no es cuando desapareces ni cuando ella siente el primer golpe de tu ausencia, sino cuando su mente comienza a moverse desde la incomodidad hacia la reflexión, y finalmente hacia el deseo de que vuelvas a estar presente. Esta fase es sutil, lenta, casi imperceptible desde fuera, pero internamente es donde se producen los mayores cambios. Es el punto en que tu silencio ya no se interpreta como un acto de indiferencia sino como una demostración de una fortaleza poco común. Ella empieza a comprender que el hombre que puede desaparecer sin dramatismos, sin quejarse, sin buscar validación, es un hombre que no se rige por los caprichos del momento. Eso despierta un tipo de respeto que no surge del miedo ni de la admiración superficial, sino de la percepción de que has aprendido a dominarte. El día que ella decide contactarte nuevamente no siempre es el resultado de un impulso repentino. A menudo, es la culminación de un proceso que empezó con pequeñas preguntas, siguió con dudas, luego con memorias, hasta que finalmente se convirtió en una sensación de pérdida que ya no puede ignorar. Quizá te envíe un mensaje aparentemente casual, como si nada hubiera pasado. Tal vez te pregunte algo sin importancia, como una excusa para abrir la puerta. Puede que actúe como si su regreso fuera espontáneo, pero en el fondo su mente ha estado construyendo ese momento durante días. Cada mensaje no enviado, cada recuerdo que resurgió en su mente, cada noche en que pensó en ti en silencio contribuyó a que ese gesto finalmente ocurriera. Es en ese instante, cuando ella vuelve a tender un puente, donde el verdadero desafío para ti comienza. No es difícil mantener el silencio cuando no hay contacto, porque no hay un estímulo inmediato que ponga a prueba tu autocontrol. Lo difícil es mantener la calma cuando la puerta se abre nuevamente, cuando la tentación de correr hacia ella, de exigir explicaciones, de buscar confirmación de tu valor, se hace presente. Ahí es donde la mayoría de los hombres rompe su disciplina, confunden el regreso de la otra persona con una victoria y, en ese error, entregan de nuevo el poder que habían recuperado. El hombre que ha comprendido el espíritu estoico sabe que el regreso de alguien no es una meta alcanzada, sino un momento más en el flujo de las relaciones humanas. Sabe que la otra persona vuelve no porque fue forzada ni porque él la manipuló,
sino porque el tiempo y el silencio hicieron evidente algo que antes no se apreciaba. Por eso no necesita reclamar ni reprochar. Su reacción no es de euforia ni de resentimiento, sino de serenidad. Acoge el gesto con calma, no con frialdad. Porque el estoico no es de piedra, simplemente no deja que su paz dependa de que el otro esté o no esté. Cuando ella vuelve, lleva consigo no solo sus palabras, sino también una carga de emociones, preguntas no formuladas, inseguridades que quizás no confesará abiertamente. Espera, en algún nivel, que la recibas con cierta intensidad emocional, que le hagas sentir que has estado esperando ese momento. Si en lugar de eso encuentras serenidad, respeto y una ausencia de drama, se enfrenta a algo que no esperaba. La calma rompe el guión que su mente había escrito. Comprende que tu vida no estuvo en pausa mientras ella se mantenía distante, que no la perseguiste ni la castigaste, que simplemente seguiste adelante. Esa percepción no solo sorprende, también despierta admiración, porque revela un tipo de fuerza que no se grita ni se presume, sino que se demuestra con hechos. Es en esa fase, después del regreso, donde muchas dinámicas de poder en las relaciones se redefinen. Ya no eres el hombre que dependía de su atención para sentirse completo. Eres el hombre que pudo retirarse cuando fue necesario, que supo esperar sin resentimiento, que mantuvo su dignidad. Eso cambia la forma en que te ve, no porque ahora tengas una posición dominante sobre ella, sino porque has demostrado algo que rara vez se ve, que eres dueño de ti mismo. Y la atracción que surge de este tipo de autocontrol no se basa en juegos ni en estrategias, sino en la percepción auténtica de que no eres esclavo de las circunstancias ni de los impulsos. Lo que más transforma la relación en esta etapa no son las palabras que digas cuando ella regrese, sino las palabras que decides no decir. No la atacas con reproches, no la abrumas con explicaciones sobre cómo te hizo sentir su ausencia. Al no convertir el momento en una escena de confrontación, le das espacio para enfrentarse a su propia conciencia, para darse cuenta de que su distanciamiento tuvo un impacto y de que ese impacto no se debió a gritos ni a exigencias, sino a la simple realidad de que tu presencia era valiosa. Al mantener el tono sereno, permites que la lección permanezca intacta, sin diluirla con dramatismo. En esos primeros días después del reencuentro, ella puede poner a prueba tu calma de formas sutiles. Tal vez busque señales de que todavía guardas resentimiento, tal vez insinúe excusas para justificar su distancia. Es una reacción natural, porque la mente busca resolver los cabos sueltos. Aquí es donde tu disciplina vuelve a ser crucial. Si cedes a la tentación de reclamar o de buscar que ella se justifique, vuelves al ciclo anterior. Si, en cambio, muestras que has seguido adelante emocionalmente, que tu paz no depende de que ella se explique, entonces confirmas que tu serenidad no era una actuación momentánea, sino una verdadera transformación interna. La dinámica de respeto que surge en este punto es profunda. No se trata de un respeto basado en el temor ni en la sumisión, sino en el reconocimiento de la fortaleza emocional. Ella ve que eres capaz de estar presente sin perderte en la relación, que sabes retirarte sin resentimiento y que sabes recibir sin apego. Esto redefine la conexión entre ambos, porque deja de ser una relación marcada por la dependencia emocional y se convierte en una interacción entre dos personas que eligen estar juntas, no porque una de ellas tema perder a la otra, sino porque ambas reconocen el valor que el otro aporta. A lo largo de este proceso, es importante comprender que el objetivo nunca fue castigarla ni manipularla. La desaparición no fue un truco, sino una elección de respeto propio. Y el regreso no es un trofeo, sino una oportunidad de ver si la relación puede crecer desde un nuevo nivel de conciencia. La verdadera victoria no está en que ella regrese, sino en que tú hayas aprendido a mantener tu paz y tu propósito incluso en su ausencia. Esta perspectiva cambia también la forma en que ella percibe su propio rol. Empieza a entender que las relaciones no están garantizadas, que la presencia del otro no es un derecho automático, que el respeto y la conexión se cultivan día a día. Y cuando percibe que tú no la buscaste desesperadamente, sino que confiaste en el proceso natural del tiempo y el espacio, empieza a valorar lo que antes daba por sentado. Este es el núcleo de la enseñanza estoica en las relaciones. La verdadera fuerza no consiste en dominar al otro ni en ganar disputas,
sino en dominarte a ti mismo. El hombre que logra esperar sin ira, que recibe sin exigencias, que mantiene la calma tanto en la ausencia como en el regreso, demuestra que su paz es real, y esa paz se convierte en el fundamento de cualquier vínculo sano y duradero. La etapa final de este viaje no siempre termina con un reencuentro feliz. A veces, la mujer que se alejó no regresa, o regresa pero solo de manera superficial, o tú decides que el vínculo ya no vale la pena. Pero incluso en esos casos, el aprendizaje se mantiene intacto. Has descubierto que puedes atravesar la distancia y el silencio sin perder tu equilibrio, que no necesitas el reconocimiento externo para sostenerte. Eso, en sí mismo, es un triunfo más grande que cualquier reconciliación. Al comprender esto, te das cuenta de que desaparecer no fue un acto de huida ni de frialdad, sino un ejercicio de autocontrol. Fue una manera de recordar que no debes quedarte en lugares donde tu presencia no es valorada, que no necesitas luchar por la atención de alguien que no está listo para verla. Y cuando logras mantener esa serenidad incluso cuando el otro regresa, demuestras que la lección ha sido aprendida en lo más profundo. El estoicismo enseña que no puedes controlar los actos ni los sentimientos de los demás, solo puedes controlar los tuyos. Esta verdad se vuelve especialmente evidente en las relaciones humanas. Al aplicar este principio, aprendes a no reaccionar a cada movimiento externo, a no buscar constantemente confirmación ni aprobación. En cambio, encuentras tu centro y lo mantienes, sin importar si la otra persona se acerca o se aleja. Al final, lo más sorprendente de todo este proceso es que el silencio y la desaparición no destruyen el vínculo por sí mismos. Lo que realmente transforma la relación es cómo manejas tu propio comportamiento durante y después de esa distancia. Si caes en la trampa de reaccionar con ira o de perseguir validación, refuerzas los patrones viejos. Si mantienes la serenidad, invitas a que el vínculo se reconstruya desde un lugar más maduro y equilibrado.